y una parte práctica que ya vamos a hacer seguimiento a algunos procesos, algunos protocolos de homologación para conocer cómo es que se implementan cada uno de estos elementos o preguntas, por así decirlos, de protocolos comunes, ¿ok? Y bueno, y luego un espacio también para poder resolver algunas inquietudes que ustedes puedan tener en estos procesos de homologación, ¿ok? Bueno, ahorita la sala es cortita y eso también tiene sus ventajas, ¿no? Porque podemos absolver todas las inquietudes de todos, ¿ok? Entonces, un poco para conocerlos, no sé, de repente, así rápidamente, coménteme, quiero saber si las personas que están presentes son personas que están, ¿no?, en el rol de consultor para procesos de homologación o están en el rol de empresa que va a pasar algún proceso de homologación. A ver, te escucho, Esteban, creo que querías participar. Muy bien, buenas noches. No sé si ¿Qué tal, me logra Esteban? bueno, Se en te escucha. realidad, sí, el interés mío sobre todo tiene que ver con conocer las mejores prácticas. De hecho, vengo estudiando un poco todo lo que es la cadena de aprovisionamiento y en específico homologación. La idea es ahondar en esa especialidad y bueno, básicamente es un poco para ir implementando, ¿no?, esas mejores prácticas en mi organización. Eso sobre todo, ¿no?, la expectativa que tengo sobre el curso. Perfecto, perfecto, Esteban. ¿Tú te conectas desde Perú? No, yo estoy conectado desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, por ahí también tomar en cuenta el tema legal, ¿no? El tema legal, existe por ahí alguna normativa que también establece algunos estándares para llevar a cabo procesos de homologaciones. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. No sé Gracias. si Vanessa e Ignacio también quieren compartir. Entonces voy a Hola, ¿qué tal? compartir. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, no sé si me Ignacio, te escuchan. escuchamos. Sí. Sí, te escuchamos. Saludos y un especial saludo al doctor Juan Javier Araujo. Un gusto saludarlo, doctor. Bueno, aquí interesado en el tema de las homologaciones. Yo por un buen tiempo estuve trabajando en una empresa homologadora y bueno, me interesa saber pues el otro lado de la moneda, ¿no? Yo siempre he estado en un papel de evaluador. Me gustaría en esta capacitación pues aprender la otra cara de la moneda, de los evaluados, cómo aprovechar este tipo de homologaciones para generar, optimizar mejor los recursos, los procesos, ¿no? Bueno, básicamente es lo que me gustaría escuchar pues en esta capacitación. Gracias. Perfecto, Ignacio, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, tú estás entonces o has estado en el lado de la parte evaluadora, ¿no? Entonces, conoces también un poco los protocolos, conoces ya en sí los protocolos de homologación. Perfecto. Y Vanessa Ubillus, no sé si deseas compartirnos con nosotros. Buenas noches, ¿Cuál es sí. Buenas noches. Buenas noches. Actualmente me encuentro trabajando en el rubro de la consultoría, por eso me interesa bastante este tema. Perfecto, perfecto, Vanessa. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Ok, bueno, el proceso, el tema es la homologación de proveedores y vamos a abarcar estos 5 puntos, ¿no? El primero, ¿por qué es importante el proceso de homologación de proveedores? ¿Qué es el proceso de homologación de proveedores? El proceso en sí de la homologación de proveedores, requisitos comunes que suelen solicitar los clientes en sus cuestionarios o en sus protocolos de homologación. Y luego, cómo desarrollar y asegurar sostenibilidad en un proceso de consultoría de homologación de proveedores. Es decir, cómo desde el lado de consultor o desde el lado del empleador nos aseguramos que este proceso sea exitoso, ¿no? Que no solamente responda o lleguemos a una calificación de aceptable, sino que le saquemos provecho y podamos, pues, mantener los elementos que se hayan implementado a lo largo del diseño, ¿no? Bueno, esta información de por qué es importante el proceso de homologación, una información que justo se presentó en este tiempo de pandemia COVID, el año pasado, en marzo, en España, en el tema de la adquisición de las vacunas, ¿no? Ya cuando en el mes de marzo del año pasado la OMS, ¿no?, ya estaba pidiendo de que se puedan aplicar, de que se puedan generar el tema de las vacunas, empezaron muchas empresas a fabricarlas, ¿no? Diseñarlas, a fabricarlas, y estábamos en un tema, bueno, se solicitaba o estábamos bajo la coyuntura de que se quería esto rápido, ¿no?
Entonces, en España el año pasado adquirieron un número de vacunas a una empresa que en primer momento no sabían de dónde era, pero ya luego cuando indagaron era una empresa distribuidora de una fábrica de China, ¿no? Entonces, por aquí dice, habían adquirido en un primer momento 9.000 test, ¿no? A una empresa, y había resultado, perdón, dice que, sin embargo, como se dio a conocer el pasado miércoles, el primer lote de 9.000 test que habían solicitado había salido defectuoso. Y luego dice, en las últimas horas son más de 50.000 los test que deberían ser devueltos. Entonces ellos, al momento pues que hacen la adquisición, se dan cuenta pues que un primer lote de 9.000 estaba defectuoso y luego indagaron más, revisaron a profundidad y se dieron cuenta que no eran 9.000, que eran 50.000 los lotes que estaban defectuosos de estas vacunas para COVID, ¿no? Y por acá tengo, bueno, luego cuando hicieron un análisis descubrieron pues que esta empresa era una distribuidora de una empresa en China. Y por acá, bueno, dice, en todo proceso de compra de bienes o contratación de servicios por parte de proveedores externos, las empresas privadas españolas comienzan a tomar conciencia de que una correcta homologación de sus proveedores es esencial, ¿no? Este cambio paulatino de mentalidad se debe sobre todo a que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por la actuación irregular de terceros. Ya, perfecto. Entonces, con esto estamos haciendo una introducción, estamos haciendo un tema de toma de conciencia de por qué es importante que estos procesos de homologación de proveedores se lleve a cabo, ¿no? Si se dan cuenta, esta situación ha pasado durante la pandemia. El hecho de haber adquirido una cierta cantidad de testes, no fue vacuna, perdón, fueron test rápidos para identificar COVID. Y que estos test pues hayan salido defectuosos, entonces es algo crítico, ¿no? Aquí hay un tema que está relacionado con la salud y más, ¿no? En periodo de pandemia. Entonces, es importante que las organizaciones tomemos conciencia, ¿no? De que para adquirir algún producto, para adquirir algún servicio, necesitamos pues que los proveedores, quienes están suministrando ello, cumplan ciertos requisitos, llámese de calidad o por lo menos de algún sistema de gestión o por lo menos algún requisito que me asegure que el producto o el servicio que me van a suministrar cumple características, cumple requisitos de calidad, se encuentran conformes, ¿ok? Entonces, nos podemos evitar este tipo de situaciones que conllevan, ¿no? A un tema legal, a un tema penal, a un tema bueno, la salud, ¿no? Un tema de muertes, a un tema de costos también. Entonces, si como organización lo identifico desde un inicio, voy a poder asegurar la cadena de valor, ¿no? Y poder liberar un producto o un servicio finalmente, pues, que cumpla requisitos, llámese de calidad, de seguridad, de salud, de medio ambiente, responsabilidad social, requisitos antisoborno, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y por qué más es importante el proceso de homologación de proveedores? Pues también sabemos, ¿no? Acá, por ejemplo, a nivel Perú o de repente en algún otro país, que estos requisitos o estos procesos también ya están siendo incluidos en los requisitos de concursos, ¿no? Para poder trabajar con el Estado, para poder trabajar con algún cliente del sector privado, también ya están incluyendo que las empresas cuenten con homologaciones, ¿no? O cuenten con algún sistema de gestión. También el tema del TLC, ¿no? Si ya queremos exportar algún producto, también existen normativas internacionales que debemos de cumplir y por lo cual el cliente o el mercado al cual vayamos a exportar nos va a exigir de que cumplamos todos esos requisitos. Entonces, por lo cual van a tener que asegurarse de que como empresa local, pues cumplamos todo ello. ¿Sí? Entonces, ello un poco de por qué la importancia, ¿no? Entonces, por aquí vamos, por qué es importante el proceso de homologación. Ahora, ¿qué es el proceso de homologación de proveedores? ¿Sí? El proceso de homologación de proveedores es una auditoría de segunda parte, ¿sí? Seguramente ustedes ya lo conocen. En procesos de auditoría tenemos auditorías de primera parte, de segunda parte y de tercera parte, ¿no? Así lo clasifica la 19011.
de primera parte son las auditorías internas, ¿no? Son las auditorías que una organización exige a una empresa, que puede ser un tercero, o sus auditores internos, para evaluar si es que esta organización está cumpliendo ciertos criterios. En una auditoría de tercera parte ya interviene un ente certificador, ¿no? Una empresa, un cliente que solicita servicios a un ente certificador para que pueda, digamos, certificar o asegurarse que está cumpliendo ciertos criterios de auditoría, ¿no? Que pueden estar alineados a un sistema de gestión. Y una de segunda parte, que es este proceso de homologación, es una auditoría que es solicitada por un cliente para sus proveedores, ¿no? Como dice acá, en una auditoría de segunda parte donde se evalúan y califican las actividades, capacidades y recursos de una organización, y estos requisitos están de acuerdo, ¿no? Como dice acá, a criterios establecidos por un cliente. La organización, ¿quién puede ser? Esta organización pueden ser proveedores actuales y futuros. Yo soy un cliente y yo deseo trabajar con ciertos proveedores, entonces someto a estos proveedores a este proceso de homologación. Y estos proveedores pueden ser mis proveedores actuales, mis proveedores habituales, los proveedores con los que ahorita estoy trabajando, hay una relación comercial, o proveedores futuros también, si es que estoy en un proceso de selección de proveedores. A mis proveedores actuales les aplico este proceso de homologación, ¿para qué? Para evaluar su desempeño, para asegurarme pues que en el tiempo estos proveedores vienen cumpliendo criterios que yo haya solicitado, que haya establecido, ¿no? Y voy midiendo cómo va el desempeño en cuanto al cumplimiento de estos criterios. Y en base a ello tomar decisiones de seguir trabajando con estos proveedores o en todo caso ya cambiarlos. Y para los futuros proveedores son para el proceso de selección de proveedores, ¿no? Aplica también esto en procesos de licitación, donde ya te definen desde las bases cuáles son los requisitos que deben cumplir los proveedores, ¿no? Entonces, desde ahí ya se definen criterios de selección. Y también puede ser esta organización algún concesionario, ¿no? Hay organizaciones que se unen para poder cumplir requisitos y en conjunto, ¿no? Sumar un tema de capacidades, de actividades y poder satisfacer en cuanto a un producto o servicio para un cliente. Aplica socios estratégicos. A veces hay organizaciones que dentro de su cartera de proveedores van dando prioridades, ¿no? Tienen un grupo de socios estratégicos y luego ya sus proveedores como tal, ¿no? Entonces, y a veces direccionan los criterios, ¿no? A los socios estratégicos se les evalúa de acuerdo a esos criterios, de repente más exigentes, y a los otros de acuerdo a estos otros criterios, ¿no? Y a otros, ¿no? Otro tipo de organización como proveedor que pueda calzar aquí. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el producto de este proceso de homologaciones? Como dice aquí, para generar alianzas estratégicas. Producto de este proceso de homologación, sí, la organización cliente puede identificar quiénes son los proveedores que tienen un mejor desempeño, que cumplen los requisitos o los criterios que está solicitando, y quizás con ello se pueda generar la oportunidad de establecer alguna alianza estratégica. Entonces ya establecen por ahí algún contrato con mayor tiempo, y bueno, a veces se dan hasta ciertos beneficios, ¿no? Con estas empresas proveedores. Minimizar los riesgos en la relación cliente-proveedor. Esto también, ¿no? Si yo hago un proceso de homologación a una lista, pues, o a mi cartera de proveedores, yo me voy a asegurar, pues, que estos proveedores están cumpliendo los criterios, y por lo cual se está minimizando el riesgo de que de repente el proveedor me pueda suministrar algún producto o algún servicio defectuoso, ¿no? O que de repente el proveedor no esté cumpliendo su normativa legal en el área laboral, o en el área de seguridad, salud, o en el área de medio ambiente, ¿no? O en el área de responsabilidad social, etcétera, ¿no? Entonces, me aseguro, minimizo los riesgos porque yo de algún modo sé que la empresa proveedora está cumpliendo, ¿no? Porque ya le he hecho un proceso de homologación. Luego, determinar la capacidad para abastecer bienes y servicios. Con este proceso de homologación, yo como cliente evalúo si la organización está en la capacidad de poder abastecerme, ¿no? Productos o servicios, porque también previamente le estoy haciendo una evaluación.
Por ahí puedo hacer una evaluación financiera, ¿no? Donde determino quizás cuáles son los ratios financieros de la organización, sus ratios de liquidez, sus ratios de rentabilidad. Le hago toda una evaluación de repente con los en Sentinel, ¿no? Para saber si la organización tiene o no procesos judiciales, administrativos pendientes, ¿no? Entonces, de algún modo, me aseguro si trabajo o no, si esta empresa tiene digamos, liquidez, ¿no? Para poder abastecerme los productos o servicios, ¿no? Para que ellos también puedan comprar y poder suministrarme. Le evalúo también temas de la capacidad operativa, ¿no? Hago de repente visitas a su planta, a sus instalaciones y me aseguro, pues, si realmente cuenta con los recursos para poder abastecerme, ¿no? Productos o servicios. También para asegurarme de que estas organizaciones están cumpliendo la ley, ¿no? Yo les decía el tema laboral, el tema de SST, medio ambiente, responsabilidad social, antisoborno, hay normativa legal. Para asegurar que los procesos de homologación sean transparentes, ¿no? Y ahí también asociado a un tema de antisoborno, anticorrupción, ¿no? Asegurarme que el proceso de negociación con esta empresa proveedora es transparente, ¿no? Está cumpliendo, la empresa proveedora está cumpliendo los requisitos que yo estoy solicitando. Entonces, este es el proceso de homologación de proveedores, ¿ok? Auditoría de segunda parte. ¿Quiénes son las partes pertinentes aquí? Pues tenemos al cliente, que es el ente que solicita la homologación. Tenemos al proveedor, ¿no? Que es la organización que va a pasar por este proceso de homologación. A nivel cliente, ¿por qué también aquí es importante el proceso de homologación o cuáles son los beneficios a nivel cliente de llevar a cabo un proceso de homologación de proveedores? Este proceso de homologación lo puede llevar a través de un ente tercero o lo puede hacer también de manera interna, ¿no? Su departamento de logística, su departamento de abastecimiento, puede también ellos generar todo este proceso de homologación, ¿no? Lo pueden hacer de manera interna como externa. Transparencia en el proceso de selección de proveedores, correcto, es un beneficio que se logra en este proceso de homologación. Objetividad en la toma de decisiones, correcto, porque yo voy a saber quiénes son los proveedores que cumplen parcialmente o que no cumplen. Y en base a ello, pues, tomo decisiones. Mejora las relaciones comerciales, correcto, porque cuando se realiza el proceso de homologación, que es una auditoría, pues yo interactúo con el proveedor. Mejoro mi comunicación con el proveedor. Voy a estar solicitando la información de cumplimiento de requisitos. Entonces, mis canales de comunicación probablemente mejoren y por lo cual la relación comercial también mejore. Genero alianzas estratégicas, que ya les había comentado. Minimizo los riesgos en la relación cliente-proveedor. Determino la idoneidad para abastecer bienes y servicios. Mejoro continuamente la actividad logística, ¿sí? Todo el proceso logístico, de algún modo estoy asegurando de que se vayan a cumplir todos los requisitos. Cuento también, o como cliente, se puede contar con una base de datos de proveedores evaluados y calificados de acuerdo a sus exigencias. Hay organizaciones, sobre todo organizaciones grandes, ¿no? Como entidades mineras, por ejemplo, que trabajan con una gran base de datos de proveedores, ¿no? Entonces, a veces a ellos se les dificulta y buscar a un proveedor que pueda cumplir con cierto producto o servicio y que a la vez tenga una evaluación aceptable, a veces se le dificulta, ¿no? Entonces ya tienen su base de datos, ya están calificados ahí los proveedores y es más rápido ubicarlo, ¿no? Dar cumplimiento a requisitos de normas internacionales como las normas ISO 9001, 45001, 14001 u otro. En cuanto a que a los procesos de selección, les mencionaba, ¿no? El proceso de homologación es para proveedores nuevos, en un proceso de evaluación, reevaluación, evaluación de desempeño, ¿sí? Que son los procesos de evaluaciones continua. Gestión de contratistas, si tengo contratistas o tengo empresas que van a desarrollar algún servicio en mis instalaciones o bajo mi nombre, ¿sí? De repente es una empresa contratista, va a desarrollar un servicio en una unidad minera donde yo como cliente brindo servicios, entonces esa es una empresa contratista que está desarrollando un servicio bajo mi nombre, ¿no? Entonces
También este proceso de homologación me ayuda también para la gestión del contratista. U otro, ¿no? Así también como normativa nacional, como la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, normativa sectorial, ¿no? Por ejemplo, he visto procesos de homologaciones para el sector minero, de acuerdo al Decreto Supremo la 024, ¿no? Normativa legal COVID, también he visto procesos de homologación que ya incluyen criterios relacionados a la Resolución Ministerial 972-2020, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, los beneficios que se presentan, ¿no? Cuando se realiza un proceso de homologación para el cliente. ¿Pueden haber más requisitos? Sí, ¿ok? Pero digamos que esto es lo que he resaltado. A nivel de las normas ISO, ¿ok? Los procesos de homologación de proveedores también nacen, digamos, para dar cumplimiento a requisitos de estas normas internacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la 9001 en la versión 2015, en la cláusula 8.4, que es control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Desde ahí ya nos indica que la organización debe determinar criterios para la selección, evaluación, revaluación y la evaluación de desempeño de los proveedores. Entonces, si yo soy un organismo o una organización que ya implementa un sistema de gestión, ya me ISO 9001 o cualquiera de los otros, ya de por sí tengo que asegurarme que los proveedores con los que vaya a trabajar cumplan requisitos. Y ahí puedo aplicar homologación de proveedores, ¿no? Puedo trabajar con un ente externo o de manera interna. Yo tampoco puedo asegurarme que esos proveedores los homologo de tal forma que cumplan los requisitos que yo solicite como organización. En la 14.001-2015 también, ¿no? Sobre todo en la cláusula 8.1 de planificación y control operacional, nos dice ahí en el ítem basic, determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios según corresponda. Entonces, también desde que planifico en el tema de los aspectos ambientales y cuando determino los controles operacionales para estos aspectos ambientales, desde la compra, ¿no? ¿Cuáles son los insumos, materiales, servicios que yo estoy adquiriendo? Y cuáles son los requisitos medioambientales que estos proveedores o contratistas deben cumplir. Entonces, tengo que definirlo, ¿no? Bueno, y comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas. Los comunico y tengo que asegurarme que los cumplan. En ISO 45001-2018, que es el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, también en el 8.1.4 hay una cláusula exclusiva para las compras y en el 8.1.4.2 hay una cláusula exclusiva para contratistas. Y en el 8.1.4.3 para contratación externa también. Entonces, desde estas cláusulas también tengo que asegurarme que se determinen cuáles son estos requisitos de seguridad, salud en el trabajo que deban cumplir los proveedores o que deban cumplir los contratistas. Entonces, también, ¿cómo me aseguro? A través de procesos de homologación. Y bueno, y la ley 29783 en el artículo 68 nos habla sobre la seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio y cooperativas de trabajadores, ¿no? Entonces, la ley también nos exige de que tenemos que tener un control sobre control en SCP, ¿no? Sobre las actividades que realizan estas empresas contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios que realizan trabajos en nuestras instalaciones o bajo nuestro nombre. ¿Ok? Entonces, por normativa ISO, por normativa legal, también debemos asegurarnos que proveedores contratistas cumplan requisitos y ahí aplico homologación de proveedores. Ya, y desde el lado del proveedor, ya nos ponemos ahí en los zapatos del proveedor. Los proveedores, dependiendo de la magnitud del proveedor, dependiendo si ya la empresa cuenta con algún sistema de gestión implementado y certificado, pueden darse muchas preguntas, ¿no? Por ahí he escuchado, ¿no? Empresas pequeñas, bueno, mi empresa es pequeña y dicen, ¿debo participar de todos modos en el proceso de homologación de proveedores? A veces dice, pero yo le suministro solamente algo pequeño, ¿no? O a veces dice, pero yo ni siquiera ingreso a sus instalaciones, ¿por qué me aplica a mí? ¿Por qué mi empresa debe participar en el proceso de homologación de proveedores? Mi empresa tiene certificación ISO, ¿no? ISO 9001, 45, 14, 37, todas las ISO, ¿no? Entonces, ¿por qué debo pasar un proceso de homologación de proveedores? ¿O por qué solicitamos tantos documentos, ¿no? A veces hay cuestionarios que hasta son más exigentes
que un protocolo o que una certificación ISO. También me ha pasado. Entonces, el proceso de homologación es un proceso que lo solicita un cliente que no necesariamente tiene que ver con no necesariamente es un sistema de gestión, ¿no? A veces hay más requisitos que un sistema de gestión. Entonces, a pesar de que la organización cuente ya con una certificación en ISO, no necesariamente va a dar cumplimiento a todo lo que el cliente esté solicitando, ¿sí? El cliente puede solicitar el cumplimiento de requisitos en base a estas normas de gestión ISO, en base a normativa legal, en base a prácticas, ¿no?, que la organización tenga establecido, en base a sistemas, por ejemplo, de corporativos, ¿no? Hay organizaciones que cuentan con un sistema propio, ¿no? O modelos propios, u otros modelos, ¿no? Modelos de calidad europeos, etcétera. Entonces, la organización es quien determina cuáles son esos criterios sobre los cuales se van a evaluar a los proveedores. Entonces, y no necesariamente si yo, así sea chiquita, grande o que cuente con certificación, no necesariamente pues va a hacer de que no aplique para mí un proceso de homologación. Y ahora, ¿cómo es un proceso de homologación? Tenemos tres partes interesadas: el cliente, el proveedor y el ente auditor, que es la empresa homologadora, ¿sí? Tercera parte interesada también puede ser una unidad de negocio de la organización, puede ser el departamento de compras, ¿ok? No necesariamente se hace con una empresa tercera, lo pueden hacer de manera interna. El cliente es la persona natural o jurídica, ¿no?, que decide homologar a sus proveedores. Si va a trabajar con un ente auditor, el cliente es quien selecciona al ente auditor o al ente homologador. Es quien valida el proceso de homologación, ¿no? Se reúne con el ente auditor o la empresa homologadora para establecer todo el proceso de homologación. Facilita también la lista de proveedores a esta empresa homologadora, ¿no?, para que esta empresa homologadora luego se ponga en contacto con estos proveedores. La empresa, o por acá me voy, proveedor. Proveedor es la persona natural o jurídica que es homologado. Y el proveedor tiene que evidenciar en la auditoría de homologación el cumplimiento de los criterios que este cliente haya solicitado. El ente auditor es la empresa homologadora, que es la persona natural o jurídica que realiza el proceso de auditoría de segunda parte y es quien establece el proceso de homologación consensuado con el cliente, que les decía, tiene que reunirse con el cliente para determinar cómo va a llevarse todo este proceso, ¿no? Y en sí el proceso, la metodología, las herramientas, todo lo que se va a utilizar para el proceso de homologación. Es quien realiza la auditoría de homologación al proveedor, es quien emite también los resultados al proveedor y al cliente. Y bueno, por aquí ya ustedes conocerán, en Perú tenemos varias empresas homologadoras. Por ahí he resaltado algunas, ¿no? Jodel, PSGS, Euroveritas, Mega también, Mega Homologaciones, y entiendo que hay más. ¿Qué empresas solicitan homologaciones? Son muchas, por no decir casi todas, ¿no? Actualmente el mercado ha cambiado, ¿no? El proceso de homologación ya es conocido por casi muchas empresas. Entonces, se han aumentado el número de homologaciones en varios aspectos, ¿no? Entonces, sí, son varias empresas, principalmente aquí, algunas de ellas, ¿no? Volcan, por ejemplo, una empresa minera, Antamina, también otra empresa minera, Cerro Verde, Strata Copper, Alicor, hasta el MIEN, Banco BCP, ¿no? Lindey, Savia, TAS, Abacus y más. Hay muchos más y seguramente ustedes las conocen. Ahora, el desarrollo del proceso de homologación de proveedores, ¿ok? ¿Cómo es? Este proceso puede soportarse en un sistema informático, ¿sí? Como puede ser, bueno, un proceso sistematizado también manual. Eso va a depender de lo que ofrezca el ente homologador y lo que solicite y apruebe, pues, el cliente. El proveedor inicia con que el proveedor compra el proceso de homologación, ¿no? Hay un procedimiento de homologación que cada ente homologador tiene que tener y facilitar al proveedor. Luego, el proveedor prepara la información en
prepara la información en base a ese procedimiento de homologación o en base a un cuestionario que le entregan. El proveedor llena ese cuestionario, bueno, prepara la información, llena el cuestionario y luego envía la información al ente homologador. Proveedores envían la información. Por acá, el ente homologador realiza la auditoría y por acá, entre que envía la información y se realiza la auditoría, hay un proceso de programación de la auditoría, que eso lo hace el ente homologador. Se asignan a los auditores en base también a la competencia que requiera el proceso. Y se determina también si la auditoría es remota o presencial, ¿no? En estos tiempos ya se están haciendo auditorías remotas, seguramente también han escuchado o habrán presenciado, habrán participado de alguna auditoría remota y es por temas de pandemia, ¿no? Y sí está permitido hasta donde sea viable. Después tenemos el ente homologador, califica y elabora el informe, ¿no? Califica los resultados de esta auditoría de homologación que se ha llevado a cabo y luego elabora el informe. Lo califica contra criterios de aceptación, ¿no? Que estos ya se han determinado previamente con el proveedor. Inclusive en esa parte de preparación, en la parte inicial, ahí es donde se determinan los puntajes que se van a asignar a cada una de las preguntas, los pesos de repente de los ítems que se vayan a evaluar, ¿no? Entonces, ese proceso de puntuaciones ya ha sido consensuado con el cliente. Y por último, el ente homologador comunica los resultados tanto al proveedor como al cliente. Y entonces, todo esto se desarrolla en un tiempo estimado que el ente homologador lo establece y lo comunica también a ambas partes, ¿sí? Y bueno, es el proceso, digamos, habitual en una homologación de proveedores, ¿no? Porque ya dependiendo de cada ente homologador, hay procesos adicionales, ¿no? Como les llaman, no sé si han escuchado de líneas adicionales, que son como homologaciones para complementar una homologación existente. Luego hay procesos de reevaluación, ¿no? Si el proveedor, digamos, desaprueba en su primer intento, desaprueba la homologación, puede optar a una reevaluación. Entonces, eso ya son particularidades que lo va determinando cada ente certificador con su cliente y, bueno, y con sus proveedores. Ahora vamos a la ejecución de la auditoría de homologación. Es una auditoría, les decía, de segunda parte. Ay, se me fue. Por acá. Bueno, tenemos una reunión, inicia con una reunión de apertura. Luego viene la auditoría de homologación, que puede ser remota o presencial, y la reunión de cierre, ¿no? Son las etapas en el proceso de la auditoría en sí. En la reunión de apertura es donde se comunican los criterios de la homologación, ¿no? Que suelen ser las preguntas, los ítems que se han considerado en el protocolo. Se considera aquí o se comunica también cuáles van a ser los mecanismos de comunicación en el proceso de auditoría. Si va a ser remota, cómo van a utilizar, cuáles son las TICs que van a utilizar, ¿no? Las tecnologías de la información. También el tema de envío de información, cómo se va a llevar ese proceso. Aquí repasan el plan de auditoría también. Se comunica la metodología del proceso de la auditoría, se comunica cómo es que se van a calificar los resultados, ¿no? A veces en procesos de homologaciones, a diferencia de una auditoría de tercera parte, suelen calificarlos como cumple, no cumple, ¿no? O hay algunos procesos que te permiten el cumple parcial. Entonces, depende mucho del protocolo. Y por acá en la auditoría de homologación, pues la auditoría como tal es la fotografía del momento, ¿no? Consiste en la revisión de información, de evidencias, que pueden ser la información documentada, puede ser la observación, ¿no? Si es que es presencial y se ha hecho recorrido a ciertos ambientes o se ha hecho un recorrido por donde se están desarrollando los procesos operativos. Entonces, lo que observe es una evidencia.
y también lo que declaren, ¿no? Con la interacción que se tengan con los auditados, todo lo que declaren también lo consideran evidencia. Y todas estas evidencias, bueno, es la revisión de esas evidencias y la comparación de estas evidencias contra los criterios de la auditoría que se han definido acá en la reunión de apertura, que son en sí, pues, el protocolo de homologación o las preguntas. Y producto de ello, pues, ya se generan los hallazgos que para este caso les decía son el cumple, no cumple o cumple parcial. ¿Ok? Entonces, esto es en sí es la auditoría. Aquí aplican metodología quizás de muestreo, ¿no? Toman muestras para poder evaluarlas y las consideran representativas. Y por último, tengo la reunión de cierre que ya es de acuerdo al plan de auditoría que se comunicó acá. En esta reunión de cierre se detallan, ¿no? Se dan a conocer los resultados de la homologación, ¿no? Y aquí es donde le indican a los auditados, a la empresa proveedora, cuáles son los ítems que están cumpliendo, cuáles son las preguntas que están cumpliendo, cuáles son los criterios que están cumpliendo en base al protocolo de homologación. Comunicarán acá también qué es lo que viene, ¿no? Dónde se van a colgar los resultados, en cuánto tiempo la empresa o el ente homologador va a entregar los resultados, si copia de esos resultados van a su cliente, procesos de recalificación también, si es que hay una probabilidad de que la organización no apruebe. ¿Ok? Entonces, esto es la ejecución. Bueno, en sí como un proceso, ¿no? Como un proceso, elementos de entrada, tengo el plan de auditoría, el alcance a homologarse, que es la línea homologada. Todo proceso de homologación debe tener establecido un alcance, ¿no? Y es importante de que se establezca desde un inicio de la relación comercial entre proveedor y ente de homologador. Porque en base a esta línea homologada, que suele ser el producto o servicio que le brindan al cliente, es que también el ente homologador asigna el cuestionario. Me ha pasado en algunas organizaciones que se están desarrollando procesos de homologación. La empresa es nueva de su primera homologación y le facilitaron cuestionarios que no tenían nada que ver con lo que ellos brindan a su cliente. Entonces, ¿por qué? Porque no se define cuál es el alcance o la línea que se va a homologar. El tema del plan de auditoría también he visto en varias organizaciones que no suelen enviar en un proceso de auditoría un plan de auditoría, ¿no? No lo envían, simplemente te indican la fecha, cuándo se va a llevar a cabo la homologación, la hora, de tal hora a tal hora y nada más. Entonces, sí, ahí sugiero, yo lo solicito siempre, que se establezca un plan de auditoría para que podamos distribuirlo y llevarlo de manera ordenada. Bueno, las actividades de proceso de homologación, de auditoría de homologación, tenemos los criterios, que es el cuestionario, metodología, la recopilación de evidencias mediante muestreo. Las evidencias, ya les había comentado, documentos, registros, entrevistas y observación. Y análisis de hallazgos, que es el cumplimiento, el sí, el no, y a veces también incluyen el parcial. Elementos de salida, tengo la comunicación de los resultados del proceso de homologación. ¿Ok? Esto es visto desde un proceso. Y bueno, la última etapa es la elaboración, calificación y publicación de resultados de homologación, que, bueno, tiene que ver, pues, si la organización trabaja con alguna plataforma digital, en la plataforma digital cuelgan los resultados de la homologación, ¿no? Si no, por correo electrónico o no sé si ahorita estén entregando de manera física. Esto es una copia por ahí, ejemplos de certificados de homologación, ¿no? Y hay algunos clientes que dentro de sus procesos establecen calificaciones A, B, C, D, ¿no? Entonces, y a veces también, por ejemplo, para procesos de selección de proveedores, establecen un mínimo aceptable, ¿no? Indican, bueno, en el protocolo indican, para trabajar con ustedes, no necesitamos que su organización obtenga un puntaje de 80%, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a veces estos procesos también se convierten en un proceso de presión, ¿no? Donde hay mucha presión. Porque el proveedor, pues, está supeditado, ¿no? A seguir trabajando con el cliente siempre y cuando obtenga ese puntaje mínimo, ¿no? Entonces, también ha pasado desde el lado del auditor, también han habido casos donde sí, el auditor se ha sentido presionado, ¿no? Y por ahí vulnerado también.
Ok, y ahora sí vamos a ver los requisitos exigidos a los proveedores. Hasta aquí hago un corte, me indican por favor, porque hasta aquí está el proceso. Ahorita ya voy a entrar al a protocolos de homologación. No sé si tengan alguna consulta hasta aquí. Los invitamos a que pues compartan con la ingeniera Doris algunas inquietudes. Si gustan la escriben o si gustan levantan la manito y le damos el uso de la palabra. Digan, señor Esteban, ingeniero, diga usted. Sí, buenas noches. Muchas gracias, ingeniera Doris. Tengo dos consultas. La primera es que el proceso de homologación necesariamente tiene que ser realizado por una entidad tercera o la propia organización podría realizar sobre sus propios proveedores. La primera consulta. Y la segunda es, obviamente yo noto algunas diferencias respecto a un proceso de evaluación de proveedores y si puede hacer algunas referencias específicas de esa diferenciación. Ya, ok. A ver, lo primero, si es que la organización puede realizar el proceso de homologación de proveedores, sí lo puede hacer. Lo puede hacer a través de un ente certificador, un ente homologador, y lo puede hacer también la misma organización. Para ello sí debería contar con personas competentes, ¿no? Para que puedan llevar a cabo este proceso de homologación. Lo puede hacer su departamento de logística, su departamento de abastecimiento, ¿no? Sí es posible. He visto organizaciones que ellas mismas hacen estos procesos de homologación. Y lo otro me indicaste por el proceso, ¿cuál es la diferencia con un proceso de evaluación de proveedores? Sí, correcto. ¿No? El proceso de evaluación que recomienda la Supply Chain Management sobre estos aspectos es el desempeño que tiene normalmente el proveedor haciendo evaluaciones sobre motivación, sobre capacidad que tiene cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, normalmente ese proceso se realiza también sobre una muestra objetivo que tiene la empresa. Me imagino que también en homologación, no sé si esto, homologación, se me ocurre que el criterio siempre tendría que ser a todos los proveedores, o en general a la gran mayoría, ¿no? Para ver realmente que estos tengan no solamente un tema de capacidad de atención, sino cumplimiento general, ¿no? De diversos aspectos. Entonces, respecto a la evaluación de proveedores, esta gran diferencia, si usted no las puede marcar. Correcto, correcto. Un proceso de homologación de proveedores en sí ya es un proceso de evaluación del proveedor, porque voy a homologar al proveedor con respecto a ciertos criterios, ciertos aspectos. Y en un proceso de evaluación también estoy evaluando, revisando, asegurándome que el proveedor cumpla también ciertos requisitos, ciertos criterios. Entonces, de manera personal, sí, para mí es un proceso igual, un proceso de homologación a un proceso de evaluación del proveedor es similar. Ahora, en un proceso de evaluación de proveedores y en un proceso de homologación en sí, quienes determinan a qué proveedores se va a evaluar y sobre qué criterios se va a evaluar, eso lo establece la organización cliente, ¿no? Si su proceso de homologación o su proceso de evaluación lo está haciendo para dar cumplimiento, por ejemplo, a una norma internacional, vamos a ver, por ejemplo, ISO 9001. La ISO 9001 nos habla de que se tienen que evaluar, se tienen que seleccionar, evaluar, reevaluar, evaluar el desempeño, así lo dice, a los proveedores, pero tomando en cuenta cuál es el impacto que tienen estos proveedores o los productos y servicios de estos proveedores sobre mi producto final o mi servicio final que va a mi cliente. Y por ahí es que se va a determinar cuáles son los criterios que voy a evaluar a estos proveedores, ¿no? Es distinto evaluar de repente a un proveedor que me abastece algún producto o algún bien que está dentro de la cadena de valor, se llame es un proveedor de transporte, por ejemplo, del producto terminado al cliente, a un proveedor, no sé, se me ocurre ahorita de EPPs, ¿no? Para temas de calidad, que no tiene mucho impacto, ¿no? Sobre el producto final que yo le ofrezca a mi cliente. Por lo cual, los criterios ahí podrían cambiar.
¿sí? Entonces, eso lo determina el cliente. Ahora, también he visto casos donde todo ese proceso se lo dejan al ente homologador, también hay. Pero ahí sí el ente homologador sí tiene que indagar más, tener reuniones con el cliente para poder determinar cuáles van a ser estos criterios, cuál va a ser el enfoque de estos criterios, de la lista de proveedores, a qué proveedores les va a aplicar tales criterios, etcétera. ¿Ibas a comentar algo, Esteban? Sí, claro, yo quedé un poco confundido, bueno, no un poco confundido, pero sí estoy tratando de reflexionar sobre el tema. Por ejemplo, yo he estado en una organización a un tiempo atrás donde incorporamos SAP. Cuando incorporamos la herramienta nos permitía para incluso cada transacción de adquisición que nosotros hacíamos, podríamos incluso parametrizar montos de transacción, y que en ese proceso de adquisición, desde que surge una solicitud o el requerimiento y luego todo el proceso de cotizaciones, adjudicaciones, recepción de ese material en almacenes y luego incluso el egreso de esos materiales, hacía de que el sistema como tal permita de manera constante hacer una evaluación y una calificación a la transacción. Entonces, eso finalmente permitía de que como organización nosotros tengamos una evaluación del proveedor, nosotros las consideramos como evaluación del proveedor, lecturábamos esa data semestralmente y podíamos ver realmente la performance que tenía el proveedor, ¿no es cierto? Ya sea en capacidad o en motivación, que son las dos grandes áreas que la supply chain nos recomienda sobre la evaluación. Pero en esto de homologación, claro, me podría queda un entenderse poco como mucho más, como una evaluación más profunda. Mucha más profunda, exacto, porque muchos de estos aspectos que ahora mismo tiene la lámina, por ejemplo, los aspectos de anticorrupción, los aspectos de continuidad de negocio o los aspectos de seguridad y salud ocupacional, esos aspectos no se logra coberturar, digamos, ¿no? En una evaluación normal que se desarrolla internamente, ¿no? Correcto. Entonces, eso un poco ahí me quedé confundido, porque esto es mucho más global. Profundo, ¿no? Sí. Sí, en realidad, bueno, en sí la homologación, que puede incluir todos estos aspectos o más o menos, es una evaluación, ¿no? Yo voy a evaluar a los proveedores en base a estos criterios, a los criterios de estos aspectos, ¿no? Pero es la organización, el cliente, quien determina estos criterios. Ahora, para que determine estos criterios va a depender de cuál es el fin, cuál es el objetivo de hacer el proceso de evaluación de sus proveedores u homologarlos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que está buscando el cliente? Que el proveedor cumpla requisitos de calidad. Me interesa que los productos o servicios que me suministre estén conformes a requisitos de calidad. No, me interesa que, aparte de ello, cumplan la normativa legal, ¿no? O me interesa, no, solamente me interesa conocer la parte financiera. Entonces, los criterios los determinan los clientes en base a algo, ¿no? En base a un objetivo, un fin, que es lo que está buscando el cliente. Y eso lo determinan ellos, ¿no? Entonces, ¿lo pueden hacer ellos mismos? También lo pueden hacer, pero tienen que tener la competencia en lo que estén buscando, ¿no? La herramienta SAP, sí, muy buena la herramienta, la he visto, no la he manejado, la he auditado en algunas organizaciones. Sí, te permite también hacer estos procesos de evaluación de proveedores, pero son muy cortos, ¿no? En base a la trazabilidad que registran en su plataforma. Pero nuevamente, si el cliente está buscando más información de estos proveedores, entonces sí, ya tiene que ampliar su proceso de evaluación. Y ahí entraría un proceso de homologación donde lo pueda trabajar con algún ente tercero o especializar en algún departamento. Ok, gracias, Sebastián. Esteban, perdón. Me confundí. Ok, gracias, Doris. Ok. Bueno, entonces, los requisitos exigidos a los proveedores, los comunes, ¿ok? Aspecto financiero, capacidad operativa, gestión de calidad, aspecto de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente, y esto más también por tema legal.
hay algunas evaluaciones que direccionan, ¿no? Principalmente la ley, ¿no? La ley 29783 o el decreto supremo 024/2016. Eso depende del cliente, ¿no? Aspecto gestión comercial, continuidad de negocios, también he visto protocolos. Aspecto responsabilidad social, en el último año he visto más de este tema, responsabilidad social. Anticorrupción, también en los últimos años se ha visto más exigencia en el tema de anticorrupción. Y bueno, protocolo sanitario y lineamiento COVID reciente, ¿no? El año pasado, este año por pandemia, ya se han incluido estos requisitos en los procesos de homologación. Por aquí he puesto procedimientos o estándares del cliente, que esto ya es más específico, ¿no? A veces se incluye, el cliente tiene un procedimiento, por ejemplo, no sé, de habilitación del personal. Soy una empresa minera y quiero que el personal que va a ingresar a realizar un servicio en la mina cumpla ciertos estándares. Entonces, en la homologación evalúo estos requisitos en base a mi procedimiento, a mi estándar. O por ahí, me recuerdo mucho Volcan, ¿no? Que es un cliente minero, una empresa minera, que trabaja con un modelo de un grupo de Glencore, y ese modelo es propio, ¿no? Y también incluye varios requisitos, ¿no? Que a veces hasta son más exigentes que las normas ISO. ¿Ok? Entonces, estos son los aspectos generales. Ahora sí voy a entrar ya un poquito más a cada uno. También temas... no voy a entrar a profundidad cada una de las preguntas porque eso sí ya nos tomaría mucho tiempo y protocolos, hay muchos protocolos. Si ustedes están en el lado del consultor, deben haberlos visto. ¿Ok? Pero de manera general, ¿cuáles son las preguntas que normalmente se hacen en estos aspectos? En el aspecto financiero, ¿qué es lo que busca la organización? ¿No? Determinar el grado de formalidad de la organización, de la empresa proveedora. Evaluar el cumplimiento legal de la organización. Analizar también los indicadores financieros de la empresa, ¿no? Su nivel de endeudamiento, liquidez, rentabilidad. ¿No? ¿A quién, por ejemplo, como cliente le gustaría trabajar con un proveedor cuyos indicadores están en rojo? O, por ejemplo, si es que tienen reportes negativos en Infocor, bueno, en Sentinel, ¿no? O antes Infocor. Conocer la calificación otorgada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Evaluarla a la organización en cuanto a los estados financieros, sus obligaciones financieras y bancarias, seguros, obligaciones legales, ¿no? Aquí, por ejemplo, años atrás recuerdo que incluso habían algunos clientes que pedían que se converse con los sectoristas de los bancos. Entonces, como homologador, se tenía que llamar a los sectoristas de los bancos para conocer de ellos mismos cuál es la percepción sobre, digamos, el comportamiento que tiene esta empresa proveedora, ¿no? Ahora ya no lo he visto, ¿no? Ya no lo he visto, pero sí se hacía. Y bueno, algunos de los requisitos que piden en este cuestionario está los estados financieros y por ahí pues van determinando los ratios, ¿no? Ratios de liquidez, ratios de gestión, ¿no? Como de stock, de rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, los ratios de endeudamiento y los ratios de rentabilidad, ¿no? Entonces, por ahí si esto salía en negativo ya eran puntos en contra. Obligaciones bancarias a corto y largo plazo, ¿no? ¿Qué tipo de obligaciones tiene la empresa? Y sobre todo si se encuentran al día, ¿no? Acá suelen pedir, pues, esta información, llámese las líneas de crédito, los pagarés, ven los cronogramas de pago y te piden hasta los pagos, ¿no? Comprobantes de pagos para asegurarse que estás cumpliendo los cronogramas. Y reporte de Infocor o Sentinel, ¿no? Esto sí, normalmente, bueno, he copiado acá un protocolo de SGS, pero estas preguntas las he visto en otros cuestionarios también. Y Infocor, ¿no? Ellos, el ente homologador ya viene con la información, ¿no? Y directamente ya conoce cuál es la calificación que le da a la empresa proveedora y lo que hacen un proceso de homologación es pedir la justificación, ¿no? Que justifiquen qué pasó ahí y si están en un proceso de levantamiento también lo puede justificar la empresa proveedora. Por acá en capacidad operativa tenemos validar la infraestructura, que es la planta, equipos, máquinas
otros que puedan estar presentes en la organización y condiciones de la organización, ¿no? Para ello, en este protocolo suelen hacer las visitas, ¿no? Los recorridos, verificar cuál en sí es la condición de la infraestructura, ¿no? Condición de, como dice aquí, de la planta, si cuenta con... en sí tiene que ver con la construcción, tiene que ver con el tema del mantenimiento que le hacen en la infraestructura, por ahí los sistemas que acompañan a toda la infraestructura, ¿no? Llámese el sistema eléctrico, llámese el sistema sanitario, revisan aquí también orden y limpieza. Si hablamos de, bueno, infraestructura como la edificación, también en infraestructura entran los equipos, las máquinas, ¿no? Entonces también preguntan aquí sobre cuáles son estos equipos, máquinas o equipamiento que interviene, ¿no? Que interactúa o que se usa en el proceso productivo o en la ejecución del servicio. Entonces también solicitan información de estos equipos. Primero se aseguran que le pertenezcan a la organización y luego piden programas de mantenimiento, programas de calibración. Formalidad en la propiedad, alquiler de activos, muebles, inmuebles. Correcto, el cliente quiere asegurarse que la empresa proveedora, pues toda esta infraestructura se encuentra a su nombre, ¿no? Entonces, sí ha pasado que a veces no lo está, ¿no? Entonces, el cliente lo que quiere garantizar es que si mañana algo pasa, ¿no? La organización pueda cumplir con los pedidos, ¿no? Entonces, aquí también suelen pedir certificados, las licencias, ¿no? Licencias de funcionamiento, licencias de INDECI. Determinar si existen medios de comunicación adecuados y formales. También cuáles son los equipos de comunicación que se utilizan en la organización. Son adecuados, son apropiados y formales, se encuentran a nombre de la organización. Determinan la capacidad ocupada de la organización también. Si es una planta, cuál es la capacidad disponible y de esa disponible o la capacidad instalada, ¿no? Y desinstalada, cuánto están ocupando. Digamos también para que conozca si hay probabilidad de que pueda atender seguramente algún pedido más, ¿no? O de repente está copada, está al 100%, ya no puede atender más, entonces el cliente va a conocer esa información y ya no le va a estar pidiendo más. Determinar el flujo de actividades de la línea homologada, también cuál es el flujo que se sigue para poder, de inicio a fin, ¿no? Para poder cumplir con el producto o con el servicio que le brindan al cliente. Determinar las áreas de trabajo, los turnos de trabajo, y toda esa parte de organización de la empresa, ¿no? Entonces, por aquí he resaltado algunas preguntas. Por ejemplo, esto, ¿no? La empresa cuenta con los inmuebles y te piden esta información, pero lo que te evalúan o lo que entra a puntuación es la formalidad, ¿no? Si el inmueble es alquilado o propio. Si es alquilado, tiene que haber un contrato de alquiler vigente, ¿no? Por acá los almacenes, ¿no? Están haciendo el recorrido a los almacenes. Si es un almacén donde se tienen, ¿no? Productos químicos, productos inflamables, productos fiscalizados. Entonces, aquí evalúan, es una percepción, ¿no? Esos almacenes cuentan o se encuentran bajo condiciones especiales. Por ejemplo, hay algunos productos que requieren un control de temperatura, un control de humedad. Y también revisan, pues, si se está controlando ello, ¿no? Si tienes por ahí tu termohidrómetro, si lo estás controlando. O a veces hay productos también que requieren áreas ventiladas, ¿no? Por ejemplo, los productos químicos, las sustancias químicas. O los fiscalizados, ¿no? Que tienen que estar en áreas totalmente separadas, ¿no? Y donde no es tan fácil el ingreso a esas áreas, ¿no? Son áreas restringidas. Almacenes están en buenas condiciones de organización y control también. Por aquí. Esto sí es más de percepción, ¿no? Es de acuerdo a lo que el auditor o el homologador observe. Por acá, los equipos e instrumentos de medición. Hay otro más que es la lista de los equipos, el equipamiento que se utiliza en la línea homologada. Me piden programas de mantenimiento. Por acá me piden certificados de calibración de estos equipos, ¿no? Principalmente de aquellos que dan conformidad al producto o al servicio. En gestión de calidad,
El objetivo aquí en gestión de calidad, pues, es confirmar o no si la empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado o implementado, ¿no? Si es certificado de acuerdo a alguna norma internacional. Si no, comentas de que estás implementando tu sistema de gestión. Y si no tienes, pues también indicas que no tienes un sistema de gestión de calidad. Confirmar o no si tienen implementados elementos de un sistema de gestión de calidad, ¿no? Aquí varios de los cuestionarios que he visto en relación a sistemas de gestión de calidad se basan en la norma internacional ISO 9001. Ya algunos protocolos también han sido actualizados a la versión 2015. Entonces, hay preguntas independientes por cada elemento del sistema de gestión, ¿no? Llámese el contexto de la organización, las políticas, los objetivos, los indicadores, los procedimientos, como son procedimientos en general, ¿no? Auditorías internas, acciones correctivas, revisión por la dirección, gestión de cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también suelen pedirlo. Esto sí lo he visto en varios cuestionarios. Y puntualmente estas son las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la empresa no tiene un manual de sistema de gestión de calidad implementado de acuerdo a la norma internacional, cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado, y por acá te pide detalles de esa certificación. Tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general. Tiene política, difunde, ¿no? Política y los objetivos de calidad al personal. Tiene un procedimiento escrito e implementado. Creo que me parece que esto no está actualizado, ¿no? Pero por acá es el procedimiento para la información documentada, ¿no? Para controlar la revisión, aprobación, control de cambios e identificación de sus documentos y registros o de la información documentada. Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa. Ha definido e implementado indicadores de gestión medibles para la organización, permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados. Ahora, yo lo estoy leyendo aquí, digamos, poniéndome en el lado del cliente, ¿no? Pero si me pongo del lado de la empresa que va a pasar la homologación, todas estas preguntas, les decía, están alineadas a la norma ISO 9001, ¿no? Donde me dice ahí, en estas normas me dice qué es lo que la organización tiene que implementar, ¿no? Y la organización es quien tiene que establecer cómo le da cumplimiento a esos requisitos, ¿sí? Entonces, aquí ya viene un proceso de consultoría. La organización no puede hacer por ella misma, ¿sí? Puede, dentro de su grupo de trabajo, elegir a una persona competente en el tema, y si no tiene la competencia, pues le facilita la competencia, lo envía a algún curso, ¿no? Sobre normas de gestión, un sistema de gestión integrado, o puntualmente sobre lo que ha identificado como brecha, ¿no? Un sistema ISO 9001, 14001, 45001, la ley 29783, anticorrupción, lo que esté buscando, ¿no? Y a esta persona pues le dan la competencia para que tenga el conocimiento de qué es lo que se tiene que hacer en la organización y sobre todo cómo darle cumplimiento a ese qué, ¿no? Y pueda pues empezar a implementarlo, diseñarlo, implementarlo en la empresa y con la implementación dar cumplimiento a estos puntos que solicitan pues en la homologación. Por lo general son 3 meses, ¿no? Deberían ser 3 meses. Hay algunos protocolos que sí te piden evidencias, registros de los últimos 3 meses. Hay algunas que no. Entonces, por ahí también he visto procesos de consultoría en homologación que a veces lo hacen hasta en 1 mes, ¿no? Entonces, pero el punto es tener evidencia para cada una de estas preguntas. Si tienen más bien consultas sobre alguna de las preguntas, sí. Sí, escucho. Doris, hay una pregunta. Hay una pregunta, Doris. Diana nos pregunta, en un momento una empresa me pidió un programa de incentivos a los trabajadores. ¿Qué parámetros evalúan? Esa es su pregunta. Ok, un programa de incentivos, correcto, que es una pregunta en recursos humanos, ¿sí? A ver, programa de incentivos. Cuando no sabemos la respuesta, ¿ok? Tenemos, lo que yo hago como consultor es reunirme con la empresa cliente, ¿no? Reúno a todas las personas involucradas, pertinentes a esa pregunta y empiezo con ellos a determinarlo.
Si la organización no lo tiene establecido, ¿ok? Entonces ahí viene como consultor ofrecerle, proponerle, ¿no? De qué manera se puede dar cumplimiento a la pregunta. Entonces, en tema de incentivos, se puede entender como incentivos salariales, ¿no? Se puede entender incentivos a través de alguna premiación, ¿no? Por ejemplo, producto de la evaluación de desempeño. Y bueno, y luego de tener los resultados, se puede dar alguna premiación al trabajador, ¿no? Como a través de, no sé, a través de algún viaje, a través de alguna cena, he visto también algunas organizaciones que les entregan tickets para ir al cine, ¿no? O cena, ¿no? Con alguna otra persona. Le decía lo del incremento salarial, también puede generarse en base al resultado de la evaluación de desempeño del trabajador, ¿no? ¿Qué otros incentivos? ¿Qué otros incentivos he visto? Bueno, los bonos también, ¿no? A través de dinero. En alguna organización, cuando han aplicado, siempre lo hacen y lo relacionan con su evaluación de desempeño, ¿no? Al final, bonos económicos también les ofrecen al trabajador. También podría ser la promoción, ¿no? Si es que en la organización hay líneas de carrera, entonces, y la persona pues puede ser promovida por su desempeño y porque cumple las competencias del nuevo puesto, también puede ser promovida y podría entenderse eso también como una forma de incentivo. Y bueno, el punto es reunirse con los responsables pertinentes, involucrar a la gerencia general y con ellos determinarlo, ¿no? Porque a veces como consultor, para dar respuesta, ¿no? A esa pregunta de la homologación, lo establecemos, pero luego ya no se le da cumplimiento, ¿no? Entonces, en el tema de incentivos, que puede estar relacionado a un tema de presupuesto, sí hay que reunir a las personas pertinentes, a la gerencia general, para que ellos puedan aprobarlo. No sé si te contesté ahí, son algunos ejemplos, ¿no? Porque cada organización lo puede establecer Claro. como lo crea conveniente, ¿no? Bueno, Diana ¿Sí? está presente, puede consultar en todo caso, ¿no? Por mí quedó claro. Sí, Todo claro. Gracias. ya, perfecto. Ok, bueno, entonces sigo con el protocolo de homologación. Tenemos, bueno, antes en la pregunta 33, antes nos pedían un representante de la dirección, ¿no? Me parece que este cuestionario es de la versión anterior de la norma ISO 9001, pero sí hay alguno que está actualizado. Las revisiones del sistema de gestión también, sí, lo pide ISO 9001 y está incluido en este protocolo de homologación estándar, que son las revisiones que realiza la dirección, ¿no? Al sistema de gestión. Las especificaciones de los productos ofertados también, ¿no? Que la organización tenga definido cuáles son estos requisitos del servicio que está ofreciendo al cliente o de los productos que ofrece el cliente. El tema de material o la propiedad del cliente también, cómo la organización protege esa información, protege ese material que le pertenece al cliente, ¿no? ¿Qué acciones toma? ¿Cómo las identifica y qué acciones toma para poder salvaguardar esa información o ese material del cliente? Productos o salidas no conformes, también cuál es el procedimiento que se sigue para la identificación, para el tratamiento de las salidas no conformes. Acciones correctivas, también cómo es que se generan, ¿no? Estas acciones correctivas, desde la revisión de no conformidades, análisis de causas, planteamiento de las acciones correctivas, hasta la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas. Auditorías internas también, auditorías externas también. Acá suelen pedirte procedimientos de auditorías, programas de auditorías, planes de auditorías, informes de auditoría que ya hayas ejecutado, ¿no? Bueno, también por ahí he visto por tema legal a la auditoría Mintra también suele ser solicitada, ¿no? La auditoría que realice el auditor autorizado por Mintra.
Y bueno, auditorías externas también, las auditorías de certificación y las homologaciones que se hayan llevado con otros clientes. Entonces, hasta acá es como gestión de calidad, ¿sí? Las preguntas que habitualmente hacen. En recurso humano, ¿qué es lo que busca la organización cliente, ¿no? En el recurso, al evaluar el recurso humano o la gestión de personal, es confirmar o no si existe una gestión del recurso humano, ¿no? Quiere asegurarse que la organización o la empresa proveedora haya identificado las necesidades de capacitación del personal, haya realizado un proceso de selección o reclutamiento del personal, haya establecido los perfiles y las funciones de cada uno de los puestos, tenga personal competente para el producto que están ofreciendo, que evalúe el desempeño del personal, como mencionaba hace un momento Diana, que hayan establecido también programas de incentivos, programas de motivación al personal, que de repente por tema legal tengan establecido una banda salarial del personal, que tengan un procedimiento de reconocimiento del personal, ¿no? Entonces, todo eso lo determinan en este aspecto que es de gestión de personal, ¿no? Por ejemplo, había un proceso de homologación que hacía hace años, no me acuerdo si ahorita lo están haciendo, pero hacía hace años la Cámara de Comercio, ¿no? A todas las empresas que, bueno, que querían, pues, exportar algún producto, ¿no? Entonces tenían que demostrar que cumplían con estos requisitos. Y únicamente este proceso de homologación se basaba en requisitos laborales y requisitos de gestión de personas, nada más, ¿no? Entonces, en el tema de gestión de persona, bueno, el tema laboral, ya lo sabemos, no sé si ustedes lo sepan, ¿no? Todo el tema remunerativo, el tema del pago de las obligaciones sociales y legales del personal. Entonces se hacían muestras, ¿no? En base al número de total de trabajadores, ¿no? Si eran empresas de más de 1000 personas, la muestra era más grande. Y de todas esas personas se tenía que revisar todo este cumplimiento de obligaciones sociales legales, ¿no? Asegurarnos de que se les hayan hecho sus pagos oportunos, se les hayan hecho pago de CTS, en las fechas, ¿no? Que la ley establece, el pago de utilidades, el pago de sus AFP, de salud, de EPS, todo. O sea, tenía que revisar todo el cumplimiento legal. Y en la parte de gestión del talento humano o gestión de recursos humanos, ahí se veía esto, ¿no? La identificación de necesidades de capacitación, que se hayan establecido programas de capacitación y formación, que se tengan incentivos para el personal, que se tengan programas de reconocimiento, programas de motivación, que se hayan hecho evaluaciones de desempeño al personal, ¿no? Entonces, muy bonita. Hace años me acuerdo que llevé este proceso, antes yo también veía procesos de homologaciones como homologador. Entonces, muy bonita experiencia es ello, ¿no? El tema del recurso humano. Ok, acá, recurso humano, bueno, las preguntas comunes, las competencias, si se definen competencias para cada uno de los puestos de la organización, estas competencias suelen estar en los perfiles de puesto, ¿no? Que es la educación, la formación o la experiencia, ¿no? Que acá justamente en las preguntas siguientes ya te dicen que esas competencias incluyan todo ello. Procedimientos sistemáticos de reclutamiento del personal, ¿no? Para evaluar el cumplimiento del perfil requerido. Entonces, también que se tenga un procedimiento, no necesariamente documentado, pero sistemático, de cómo es que realizan su proceso de selección y reclutamiento del personal. Y de eso, pues, te piden evidencias. Todas las preguntas se tiene que tener evidencia para que puedan darle cumplimiento. Por acá tenemos si la organización cuenta con su manual de funciones, ¿no? Su manual de organización y funciones. Por acá, si la organización establece programas de capacitación basado en necesidades de capacitación. Javier, ¿hola? Sí, claro, ¿Alguien dime. desea participar? No, me parece que escuché una voz de fondo, ¿o no? Creo que pareció. En todo caso, ya, ok. continúa, Doris. Ya, sí, me pareció. Luego, si existen programas de capacitación y si estos se cumplen, y los legajos del personal, ¿no? Que incluyan justamente el tema de las competencias, o sea, lo que se haya definido por acá en un perfil de puesto, por acá evalúan que se esté cumpliendo, ¿no? Entonces,
ahí como empresa proveedora tenemos que asegurarnos que todas las personas de la organización, sobre todo aquellas pertinentes en la ejecución del producto o del servicio, tengan estas competencias, no haya evidencia de sus competencias. Ya, y por acá tenemos aspecto de gestión de mantenimiento y calibración también. ¿Qué es lo que busca la empresa cliente? Confirmar también si existe o no en la organización una gestión en el mantenimiento o la calibración de sus equipos. Acá suelen pedir programas, ¿no? Programas de mantenimiento, programas de calibración de los equipos, que estos programas se implementen, que los equipos cuenten con alguna identificación, ¿no? Que asegure su trazabilidad. Esto suele ser que cuando los equipos son calibrados por el ente, digamos, acreditador o el ente de calibración, le colocan ciertas etiquetas, ¿no? Que esto garantiza el estado de calibración del equipo. Entonces, eso también lo revisa. Y la calibración que tiene que estar, se tiene que realizar, tiene que asegurar la trazabilidad de los patrones, ¿no? Entonces, también esto lo revisan en los mismos certificados de calibración. En los certificados hacen referencia siempre a los patrones. A veces suelen pedirte los certificados de los patrones que se usaron en esa calibración o verificación. Y el cuestionario es esto, ¿no? Que es lo mismo que he mencionado, pero acá ya con las preguntas, ¿no? Se tiene un registro de mantenimiento correctivo, se tiene implantado programas de mantenimiento preventivo, se tiene implantado programas de calibración o de instrumentos de medición. Los equipos se encuentran identificados con las etiquetas que indiquen cuándo se hizo la calibración y cuándo es la próxima calibración. Y que la calibración se realice con patrones trazables. Ahora, este punto de mantenimiento y calibración, este elemento, va a depender de la línea, va a depender del alcance que se esté homologando, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado. ¿Y cuáles son los equipos, cuál es el equipamiento que da conformidad a esos productos o servicios que yo le estoy ofreciendo a mi cliente? Porque a veces suele confundirse, ¿no? A veces quieren pedirte un certificado de calibración no sé, de un termohidrómetro, ¿ok? Que es de un almacén de repente de información documentaria, pues que no tiene nada que ver con el producto o servicio. ¿Sí? Y a veces porque tú lo pusiste en tu programa te lo piden, ¿no? Pero no, aquí únicamente aplica para aquellos equipamientos que van a tener o que van a interferir en la liberación del producto, en la liberación del servicio que se ofrezca al cliente. Acá en servicios de comercialización, por ejemplo, las empresas que comercializan algún producto, y si ellas se hacen cargo del transporte, ¿no? De la distribución del producto hasta la puerta del cliente, ahí suelen pedirte dentro de los programas de mantenimiento el de las unidades vehiculares. Si utilizas motocicletas, también te piden de las motocicletas. Entonces hay que tener cuidado aquí con lo que se declare. En proceso compras, proceso gestión de compras, aquí también la organización cliente desea confirmar o no si existe una gestión de compras de bienes y servicios. ¿Qué busca aquí o de qué quiere asegurarse? Que la empresa proveedora tiene un proceso de selección de proveedores, hace un proceso de selección de proveedores en base a criterios y sobre todo de calidad, que hace un proceso de evaluación y reevaluación de los proveedores, que le da conformidad en la recepción a los productos y servicios, que hay toda una gestión de almacenes, que maneja control de stock de los productos, que hace inventarios periódicos a sus productos. Esto es el cuestionario que habitualmente se tiene en general. La empresa ha establecido o implementado, un procedimiento sistemático para seleccionar a los proveedores, ¿no? Y que estos incluyan criterios de calidad, ¿no? Entonces, aquí puedes generar un procedimiento, aquí pues, si no tienes un procedimiento, por lo menos algún cuadro comparativo, ¿no? Donde se puedan observar ahí cuáles son tus criterios de calidad o los criterios que evalúan de los proveedores en un proceso de selección, ¿no? Y tener evidencia, ¿no? ¿Cuándo fue tu último proceso de selección? ¿Cuál ha sido tu proveedor nuevo? El último que acabas de contratar, ya, con ese se van, ¿no? Y te piden toda la evidencia de su selección. Puede ser también comparación de cotizaciones, ¿no? A veces hay una empresa que no quiere establecer procedimiento, no quiere nada de formatos, también ha pasado. Entonces, ¿cómo das cumplimiento a ello? A través de cotizaciones, ¿no? Pero tienes que evidenciar que es sistemático.
La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores también. ¿Cómo vienen realizando la evaluación de los proveedores? ¿Cuáles son los criterios que la organización ha establecido para evaluar a esos proveedores? Ahora, de aquí pueden hacer un proceso de homologación, ¿no? Pueden hacer. Ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, una empresa minera que evalúa a una empresa industrial grande, por ejemplo, Ranza, ¿no? Y Ranza tiene un proceso de homologación. Entonces, ahí nos damos cuenta que todo ese proceso de evaluaciones, homologaciones va de cadena en cadena, ¿no? De tal forma que aseguramos que hay cumplimiento de requisitos en todas las organizaciones, ¿no? En toda la cadena. Tiene implantado un procedimiento sistemático de inspección de los materiales e insumos comprados también. ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Dónde dejas la evidencia de que estás revisando tus productos o servicios y que estás dando conformidad de acuerdo a requisitos? Solicitan certificados de calidad, eso va a depender, ¿no? De qué tipo de materiales estén solicitando y si les aplica, ¿no? Y en el almacén, pues, hacen su recorrido, verifican que los productos estén identificados, que haya un control de stock. Aquí, como auditor, una de las prácticas que se realiza es tomar una muestra, ¿no? De productos que están almacenados, cuentan físicamente y luego lo comparan contra el control de inventario que la organización está realizando, ¿no? Contra el control de stock. Y si coincide, bien, te validan la pregunta. Y si no coincide, no, algo pasó ahí. Se encuentran organizados y su capacidad es la adecuada para la cantidad de productos, tiene un área definida de productos no conformes, hojas de seguridad de los productos, sobre todo los químicos, ¿no? Los productos que representen algún daño para la salud. Inventarios periódicos también te piden acá los inventarios. Y bueno, por acá, esto es para productos, materias primas e insumos. Si es una planta, se van a ir también al almacén de productos terminados. ¿Ok? Y ahí termino compra, recepción, almacenes. En el proceso operativo, que ahorita lo vamos a ver, este punto que dice proceso subcontratado también lo revisa. Si la organización ha optado por subcontratar, ¿ok? Algún proceso operativo, entonces le van a pedir cuáles son los criterios que la organización tiene para controlar ese proceso. Si en tu cadena de valor, por ejemplo, yo comercializo repuestos, yo me encargo de la importación o de la compra local, yo me encargo de almacenarlos, pero la distribución la realiza un tercero. En esta pregunta lo que les van a pedir es cómo controlas la distribución, cómo te aseguras que esa empresa tercero está cumpliendo, ¿no? Con los criterios de la distribución, que pueden ser la entrega en fecha, que pueden ser que el producto en sí, ¿no? La conformidad del estado del producto. Doris, una consulta. ¿Me permites? Sí, sí, sí. Bueno, interesante lo que has dicho sobre los subcontratistas, pero en general, ¿no? Acerca de cada punto. Me pregunto lo siguiente, si estamos frente a un proveedor que está certificado con un sistema de gestión trinorma, ¿es necesario que pase por el proceso de homologación o ya lo conversa Sí. con el cliente? Sí. Es lo que decía al inicio, no necesariamente una empresa que tiene certificados sus sistemas de gestión va a estar, se le va a eximir este proceso de homologación, no necesariamente. Si hay empresas que tienen un montón de normas, Petroperú, por ejemplo, pasa a homologación de proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho del cliente, de lo que establezca el cliente. Sí, existen algunos clientes que convalidan, ¿no? Dicen, estos elementos, como tú tienes un sistema de gestión, lo voy a convalidar con tu certificado. Entonces, ya, no te eximo de estos criterios. Pero estos otros criterios, sí, tienes que pasarlos porque eso de repente no está en tu proceso de certificación o en tu sistema de gestión. Por ejemplo, situación financiera. Como también hay otros clientes que no. Pese a que tú tengas un certificado ISO 9001, ISO 14001, igual en la homologación te audito nuevamente tu sistema de gestión de calidad o tu sistema de gestión de medioambiental o seguridad y salud que tengas certificado.
¿sí? Se puede dar las dos situaciones. Todo está en lo que exija tu cliente. Gracias, gracias. Perfecto. Ok. Ok, bueno, en el proceso operativo lo que se quiere confirmar es la programación de servicios o la producción, ¿no? Si tienen programas para la planificación, cómo es el tema de la asignación de recursos, que es parte de la planificación, y la programación, el tema del calendario, ¿no? Cómo voy controlando mis órdenes de pedido, mis órdenes de producción. El control de calidad también que se aplica durante y al finalizar el servicio o la producción. ¿Cuáles son esos controles de calidad y cuál es la evidencia de que están aplicando controles de calidad a lo largo de y en la liberación? Piden acá procedimientos, estándares operativos, si existen normas técnicas o normas no relacionadas al proceso operativo, también cuáles son estas y si les están dando cumplimiento. Trazabilidad también de la producción o ejecución de servicios. Aquí lo que hace el homologador es toma una muestra y le hace trazabilidad de inicio a fin, ¿sí? Acá, normalmente, a diferencia de las auditorías externas, auditorías de certificación de tercera parte, en la homologación es muy puntual en cuanto a la muestra, ¿no? El homologador, como tiene poco tiempo, suele tomar la muestra más pequeña y a esa le hace trazabilidad. En cambio, en auditorías de tercera parte es mucho más grande, mayor el tiempo, ¿no?, que se le asigna. Y bueno, y un riesgo aquí en la homologación es que si la muestra es pequeña del auditor, basta que un registro no esté cumpliendo, te descalifica toda la pregunta. También ha pasado. Bueno, proceso productivo, las preguntas, diseño y desarrollo, si es que se tiene, y cuáles son estas etapas, y te piden evidencia de cada una de estas etapas. Planificación y programación, que ya lo mencioné. Las especificaciones del producto, si se cumple alguna normativa nacional o internacional en el desarrollo del producto o del servicio. Controles de calidad durante el proceso productivo, cuáles son estos y cuáles son las evidencias de conformidad. Si se trabaja con una orden de producción durante todo el proceso productivo, si se realiza la trazabilidad o el seguimiento, el rastreo del producto, y si se realizan controles de calidad en la liberación, ¿no?, en el producto terminado. ¿Ok? Entonces, de todo esto, si dice sí, evidencia. ¿Cómo evidencias ello? Y ahora vamos a gestión. Bueno, gestión comercial. Determinar también y revisar revisar los requisitos del cliente, brindar detalles sobre la información del producto, la consulta, los contratos, pedidos, comunicaciones, retroalimentación y quejas, satisfacción de clientes. Te piden acá cómo es que comunicas los requisitos al cliente, si utilizas cotización, proforma, cómo evalúas, si evalúas la satisfacción de clientes y si tienes registros de ello, ¿no? Normalmente se hace a través de encuestas de satisfacción. Si tomas acciones en base a los resultados de esa encuesta de satisfacción. Para la atención de quejas y reclamos u observaciones también, ¿cuál es tu procedimiento sistemático para atenderlas? Si tienes registros de ellas, si has generado estadística de ellas. Si cumples con los plazos de entrega en la ejecución del servicio o en el producto, en la liberación del producto. Por ahí también hacen trazabilidad en cuanto a los cumplimientos, ¿no? Suelen aquí tomar una cotización, le hacen trazabilidad desde la cotización, que es donde el cliente o el proveedor establece los plazos, ¿no? Yo me comprometo a brindar ese servicio o a entregarte este producto en tanto tiempo. Y luego lo trazan al final con la guía de remisión. Y en la guía de remisión aparece la fecha exacta en que estás entregando el producto. O de repente con el informe que le entregaste en un servicio. Y eso lo comparan contra lo que prometiste. Y aquí sacan, ¿no? ¿Cumpliste o no cumpliste? Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Bueno, acá, asegurarse que la organización tenga implementado y mantenido un sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. No un sistema, porque casi todas las preguntas tienen que ver con un sistema. O en todo caso que apliques elementos, ¿no?, de sistema de gestión, como políticas, objetivos, programas, inspecciones, supervisor o comité, emergencias, incidentes, salud, aspectos, impactos ambientales, controles operacionales u otro. Cumplimiento de requisitos legales, ¿no? Les decía, hay protocolos específicos de la Ley 29783 o del Decreto Supremo 024/2016 de Energía y Minas. Esto he visto en específico, ¿no? Solamente se enfocan en esos protocolos, nada más.
Estándares de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de entidad minera, ¿no? Por ejemplo, ya la misma mina tiene su propio estándar y sobre eso te audita, o te homologa, ¿no? Preguntas comunes, si cuentas con una política, si cuentas con un reglamento que ya de por sí es tema legal, ¿no? En base al número de trabajadores, si cuentas con tus matrices I+C, si tienes un listado de tareas peligrosas, si aplicas controles operacionales, ¿no? Por acá, procedimientos para manipuleo, almacenaje de productos químicos, tus tareas críticas que salen de tu matriz hiper, si estas tareas críticas tienen establecido algún procedimiento, los famosos PECs. Si has establecido, si utilizas vehículos, grúas, montacargas o cualquier equipo de liviano o pesado, si tienes también establecidos procedimientos de seguridad. Si realizas inspecciones planeadas, si tienes todo un procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes, ¿no? Y también se hacen su recorrido y empiezan a verificar condiciones de seguridad, ¿no? Asegurarse que los extintores se encuentren disponibles, vigentes, que el personal esté usando sus EPPs, que estén señalizadas las áreas de acuerdo a la NTP, que tengas equipos de primeros auxilios con insumos vigentes de acuerdo a una lista, que hayas realizado simulacros de emergencia, que se estén dando charlas o capacitaciones al personal. Voy rápido porque creo que nos queda poco tiempo. En medio ambiente tenemos la política ambiental, ¿sí? También me piden acá metodología para identificar aspectos ambientales, las matrices de aspectos e impactos ambientales, los controles operacionales que se van a establecer en base a los aspectos ambientales que se hayan identificado como significativos. Y si tienes algún plan de respuesta ambiental, ¿no? Sobre todo si es que hay emergencias como derrames, ¿no? Bueno, y el plan COVID que ahora se está evaluando, pues lo hacen en base a la resolución ministerial vigente, ¿no? Ahorita tenemos la RM, la 972 del año pasado, de noviembre del año pasado. Y lo que se busca aquí, pues, es asegurarse que la organización tenga implementado y mantenido un sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente, que se tengan implementados también elementos, ¿no? del sistema de gestión, pero sobre todo que estén asociados a lo que pide la RM 972, ¿no? Bueno, el cumplimiento de normativa legal es principalmente esta normativa, ¿no? Esta normativa que encierra los 7 lineamientos, ¿no? de la vigilancia, prevención y control. Entonces, los cuestionarios que se han generado acá, pues, son en base, inclusive he visto algunos cuestionarios que son similares al anexo 4 de esta misma normativa, ¿no? De la 972. Por acá en responsabilidad social, ¿qué es lo que se busca? Bueno, medir el compromiso de la organización con la sociedad, fomentar el trabajo de la comunidad donde opera, contribuir al desarrollo del mismo, ¿no? Acá he visto cuestionarios que incluyen políticas de responsabilidad social, que incluyen plan de manejo social, que incluyen identificación de riesgos, ¿no? De riesgos sociales, ¿no? Que ahí es donde se tienen que identificar cuáles son tus partes interesadas pertinentes y cuáles son los riesgos asociados a cada una de ellas. Y las acciones que se toman, si tienes todo un programa de acción, un programa o un plan de acción con respecto a la responsabilidad social, ¿no? Donde involucres a todas tus partes pertinentes y dentro de tus partes pertinentes tiene que estar la sociedad donde desarrollan sus actividades. Continuidad de negocio, también lo he visto, te piden acá planes de continuidad de negocios, te piden que identifiques cuáles son esas situaciones de riesgo que podrían parar las operaciones o detener las operaciones o hacer que tu negocio no continúe, ¿no? Normalmente se hacen matrices de riesgos, identificas la criticidad, te piden también planes de contingencia, ¿no? ¿Qué pasaría si ese riesgo se materializa? Y luego te piden hasta planes, pruebas, ¿no? Simulacros, ¿ok? Hacer simulacro de esas situaciones de emergencia que hayas identificado. ¿Qué puede ser aquí? Potenciales incendios, ¿no? Si incendia la fábrica, tenemos una contingencia ante ello, o se pierde la información, ¿no? De repente hay organizaciones que todo lo manejan digital y por ahí entró un virus o algo, alguien hackeó y se perdió toda la información. Me pasó en una auditoría, me acuerdo, en una empresa, que toda la información, era una empresa transnacional, toda la información se había perdido, ¿no? Y estaban en proceso de recuperación. Y les tomó tiempo,
Entonces, esto también suele incluirse en algunos protocolos. Antisoborno y corrupción también se incluye. Esto lo que busca es asegurarse que el proveedor cuente con políticas o elementos de un sistema antisoborno o corrupción que garantice las negociaciones de buena fe, sean imparciales y se mantenga la integridad. Sobre todo esto relacionado con normativa legal o relacionado con la ISO 37001, ¿no? Entonces, también aquí hay todo un sistema de gestión, ¿no?, que pueden solicitarme, desde la política, los objetivos, las matrices de riesgos, ¿no?, antisoborno, los procedimientos, los controles operacionales. Y ahora sí, nos vamos a lo último, ¿no? ¿Cómo desarrollar y asegurar sostenibilidad en un proceso de consultoría de homologación de proveedores? Primero, esto es de acuerdo a experiencia, ¿no? Se elaboran o se diseñan los elementos de homologación bajo un enfoque de procesos o de un sistema de gestión. Si nosotros estamos en el rol de consultor y vamos a hacer un proceso de homologación, en primer lugar, tengo que mirar ese proceso de homologación como si ya fuera un sistema de gestión, ¿sí? Porque si se han dado cuenta, muchos de los cuestionarios tienen que ver, toman algo de los sistemas de gestión. Entonces, que mi enfoque como consultor sea como, ok, voy a elaborar elementos de acuerdo al protocolo de homologación, pero el enfoque va a ser de procesos para ya dejar armado un sistema de gestión, ¿sí? Desde el inicio, generemos una lista maestra de información documentada para el control de la documentación que se vaya generando. Si es una empresa que no tiene ningún sistema de gestión, ¿sí? Recién va a pasar su primera homologación, entonces les decía yo, en primer lugar, démosle el enfoque de diseñar un sistema de gestión. Entonces, por lo cual, voy a crear información, voy a generar documentos, procedimientos, manuales, instructivos, formatos. Entonces, desde un inicio ya establezco la estructura para mi información documentada. Me reúno con el cliente, ¿cómo va a ser la estructura de la información? Esta es mi propuesta. La aceptan y empiezo a trabajar una lista maestra de información, un inventario de la información que vaya generando. ¿Por qué? Porque cuando no se genera eso, la organización elabora los documentos, genera los registros, se presenta ante la homologación, pasan la homologación, sacaron nota A, 100%, pero luego ya se olvidaron y empezaron a crear documentos y ni ellos saben qué documentos existían, se empiezan a repetir documentos, se empiezan a repetir formatos. Entonces, dejemos un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, toma, cliente, esta es la información que hemos trabajado y esta es el inventario y acá está la estructura, ¿no? Sigamos con esta estructura para próximos documentos que se generen. Luego existe un compromiso de involucramiento de la alta dirección en la implementación y mantenimiento de los elementos diseñados, sí. Para asegurar una sostenibilidad también aquí en el proceso de homologación de proveedores o el diseño e implementación de los elementos, tiene que de hecho haber un involucramiento, un compromiso de involucramiento de la alta dirección. Si no lo hay, probablemente lo que se haya diseñado, lo que hayan generado para presentarse en la homologación, no permanezca en el tiempo, ¿no? Porque parte pues de que la gerencia, sobre todo la gerencia general, conozca qué es lo que se está haciendo, para que pueda asignar recursos, para que pueda estar ahí detrás de la gente, ¿no? Pidiendo resultados y sobre todo involucrándose en todas las actividades. ¿Cómo logramos eso? Pues desde el inicio, ¿no? Cuando nosotros empezamos en consultoría, la primera reunión es con la alta dirección, ¿no? Para explicar cuáles son los beneficios, qué es lo que se va a trabajar y se involucra a la alta dirección, ¿no? Hay reuniones con la alta dirección para generar, pues, las políticas. De repente, si es una organización que no tiene ni estructura orgánica, no tiene organigrama, todos no saben lo que hacen, bueno, se tiene ahí que reunir con la alta dirección para establecer toda esta información. Ahí también, en ese punto sí sería bueno comprometer también a la dirección para un mantenimiento, ¿no? A veces hay un servicio que, bueno, no solamente te ayuda en el diseño y la implementación de tus elementos para una homologación o para que lleves una homologación de manera exitosa, sino también te brindo el servicio de acompañamiento posterior, ¿no? A la homologación para asegurarme que los elementos que se hayan implementado se mantengan. ¿Cómo hago eso? Pues ahí ya le ofreceré al cliente un plan de trabajo, una propuesta,
le hago visitas cada cierto tiempo, ¿no? Y estoy monitoreando todos los elementos que se hayan implementado, ¿no? Resultado de estos elementos. Bueno, que esté definida la estructura orgánica y las funciones y responsabilidades de los trabajadores, esto es clave. Si tú vas a hacer un proceso de consultoría de homologación y no hay un organigrama y nadie sabe qué hacer, pues ese va a ser tu punto de partida, porque si no, cuando empieces a delegar, a pedir información, nadie nos va a hacer caso. Entonces, necesitamos que el organigrama esté establecido y para cuando nosotros elaboremos los procedimientos, los manuales, pues los hagamos reales, ¿no? Los aterricemos a la organización y coloquemos, pues, quiénes son los responsables de las actividades que vayan en esos documentos. Ha pasado aquí, lo he visto también del lado de auditor, que mucha información de la homologación suele ser copiar y pegar, ¿no? Ya existen manuales, ya existen procedimientos, pero la organización, como no tiene un sistema, simplemente copia, pega y lo deja tal cual. Y no revisan el detalle, ¿no? En esos documentos hay responsabilidades, hay actividades y hablan de puestos que a veces cuando he auditado ni existen, ¿no? Entonces, es importante que desde un inicio, pues cuando se vaya a trabajar un proceso de homologación, una consultoría, la organización cuente con un organigrama, se sepa cuáles son los cargos, el personal conozca cuáles son sus funciones y responsabilidades para que adecuemos la información a ellos, ¿no? Y bueno, por último, para asegurar también sostenibilidad, es el plan de mantenimiento de los elementos diseñados e implementados. Aquí conversemos siempre con el cliente y hagámosle ver no solamente la importancia de diseñar y pasar un proceso de homologación de manera exitosa, sino que también es importante que se mantenga en el tiempo, que los elementos que ya se han diseñado, llámese por ejemplo una matriz hiper, un elemento, se mantenga en el tiempo, le den vida a ese elemento, porque probablemente esa homologación, que normalmente dura un año, ¿no? El próximo año pues lo van a volver a auditar y el próximo año no me van a contratar para otra vez ayudarle a la creación de documentos, ¿no? O alinearlo a ese protocolo, sino que ya puedan ellos mantenerlo en el tiempo y puedan simplemente presentarse al proceso de homologación con la información que ya vienen generando, ¿sí? Y bueno, y esto último que quería compartir, bueno, es parte de un plan de trabajo para homologación, como normalmente lo hago. Yo tengo el cuestionario de homologación y el cuestionario de homologación lo traslado a este formato, que es un plan de trabajo, y empiezo a establecer pues todas las actividades que se tengan, ¿no? En base a los elementos, ¿no? Por ejemplo, elemento de la homologación, legal. ¿Qué me piden en legal? Esto. Y con ellos, en una primera reunión, empiezo a establecer responsabilidades. Tal persona hace eso, tal. Por ahí algún comentario en específico, porque tengo que explicarle qué es lo que pide el protocolo de homologación, ¿no? Y un calendario, ¿no? Y un calendario de para cuándo lo puedes tener listo, ¿no? Y por ahí, para cuándo lo tiene listo, y por ahí también puedes planificar el seguimiento o las reuniones que puedas tener con las personas involucradas en esos elementos, ¿no? Y así vas dando seguimiento a las actividades y finalmente en el tiempo que hayas prometido, ¿no? a tu cliente, hacer todo el proceso de consultoría de la homologación, pues puedas cumplir la fecha final. Aquí no está, pero al final aparece también el acompañamiento en el proceso de homologación, ¿no? Que es darle el soporte a la empresa en la auditoría externa, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna consulta, si no, hasta aquí eso sería todo. Gracias, Doris. A ver si hay alguna consulta por parte de los que estamos aquí en la reunión. Si no, bueno, agradecer a la ingeniera Doris Valladares. La verdad que ha sido muy interesante la reunión y la hora se ha pasado tan rápido que no nos hemos dado cuenta. En realidad ha estado muy interesante, Doris. Agradecemos desde AGE la participación tuya, el tiempo que nos has brindado y bueno, dejen sus comentarios en el chat si gustan para nuestra ingeniera y también los estaremos invitando próximamente a nuevas reuniones y bueno, mil gracias nuevamente.
Gracias, ingeniera. Ok, bueno, muchas gracias entonces. Bonita noche, que les vaya muy bien. Buenas noches. Saludos. Gracias, adiós, chao, chao. Saludos, Gracias, saludos. gracias. Hasta luego, ingeniera. Gracias a ti, Javier, gracias a ti. ¿De qué?